Muy buenas noches. Gracias, El Salvador, por su sintonía a través de TVM, la señal de la televisión nacional e internacional, activación de redes sociales, el sistema de cable Tigo 25, Claro, Canal 26, en cobertura de todo el territorio salvadoreño, con las redes sociales más allá de nuestras fronteras, y el sistema satelital de Claro, satélite Claro 146 para la señal internacional. Como todos los viernes, es un gustazo darle la bienvenida a don Juan Carlos Mendoza, hoy con un set de color verde. Cuidado con el color naranja. Don Juan Carlos, una broma para comenzar el programa con mucho gusto. Está con usted el licenciado Iván Flores, su invitado. Así es que, Juan Carlos, bienvenido y adelante. Gracias, don Raúl, un gusto saludarlo y bueno, siempre pendiente del noticiero ahora con don Raúl Beltrán Bonilla. Gracias por el espacio que nos da siempre los días viernes y en nuestro programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Este día vamos a hablar temas de coyuntura nacional con el licenciado Iván Flores. Así que ya regresamos. En este día queremos presentarles a un invitado muy especial. Vamos a hablar temas de coyuntura nacional, vamos a conocer diferentes puntos de vista. Sabemos que nuestros invitados también dan un gran aporte y dan a conocer lo que piensan y sienten que estamos viviendo acá en nuestro querido El Salvador. Así que este día contamos con la presencia del licenciado Iván Flores, el abogado de la República. Y bueno, con mucha experiencia, ya vamos a ir hablando en el transcurso del programa. Así que bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, muy amable por la atenta invitación. Para mí es un honor estar nuevamente en este set tan prestigioso. Y bueno, listos para que platiquemos de temas coyunturales de país y temas que le interesan a la población. Sí, bueno, es de verdad un privilegio que podamos contar con usted acá. Gracias por hacer el tiempo y podamos compartir diferentes temas. Yo creo que a lo largo y ancho del país siempre hay muchas cosas de qué hablar. El Salvador es pequeño, pero nos genera bastante noticia, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido, ya estamos prácticamente a 4 años del gobierno central, donde pues en un momento llega Nayib Bukele a la presidencia de la República, pero también cuando llega no tenía la mayoría que ahora tiene en la Asamblea Legislativa. En un momento dado, pues los dos partidos políticos, tanto Arena y FMLN, tenían la mayoría y nosotros como pudimos ver cómo le podían bloquear diferentes propuestas que hacía el gobierno central, y yo creo que solo el partido Gana era el que sacaba el pecho ahí por el presidente. Pero a estas alturas, licenciado, ¿cómo ve que ha venido el trabajo del presidente Nayib Bukele? Ya estamos prácticamente a un año de las nuevas elecciones. Bueno, es interesante verificar y tener en cuenta históricamente lo que se ha dado en estos ya casi 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, antes y después, desde que no se tenía, correlación como partido en la Asamblea Legislativa y versus lo que se tiene ahora. Es una realidad lo que se observaba en aquel momento, pues que no se tenía una correlación más que, como usted bien lo dijo, el partido Gana, ¿verdad?, en cuanto a apoyo y presencia respecto a las propuestas que hacía la presidencia de la República. Situación que acarrió pues que muchos proyectos se estancaran, muchos proyectos no se materializaran y muchas propuestas de beneficio del país no tuvieran el avance o la viabilidad que se requería para poderse materializar y obviamente observarse en cuanto al beneficio que la población requería. Ingresa o toma posesión la nueva Asamblea Legislativa, que ahora ya no es nueva, ¿verdad? Y se comienza a observar esa correlación en cuanto a las propuestas presidenciales.
Entonces, después de ese antecedente histórico, interesante es ver qué tenemos y qué no teníamos en ese antes y en ese después. Muchas propuestas de salud, veamos el tema de la pandemia. Fue una lucha cuesta arriba que se generó de parte de las instituciones de salud en cuanto a querer factibilizar y en cuanto a querer luchar respecto de la salud de la población. Y había muchos bloqueos, fondos y propuestas que no lograban tener un feliz término. Cuestión pues que a pesar de esas trabas, a pesar de esos problemas, se logró salir avante y se logró salir adelante. Ahora bien, vamos con el tema también, propuestas económicas para el beneficio del país. No se lograban obtener recursos, no se lograban obtener fondos para poder costear o fondear el tema pandemia, el tema salud, el tema construcción de hospitales, de una cuestión, una situación contingencial, pues que como esta generación, ¿verdad?, de los cuales van adelante, algunos vamos en intermedio y otros posteriores, no habíamos visto. Entonces, económicamente también fue una situación bastante difícil, cuestión que ingresa a la nueva asamblea y se comienzan a ver grandes cambios en cuanto a infraestructura, grandes cambios en cuanto a logística estatal y a la prestación de servicios que las instituciones estatales o gubernamentales prestan. Pero vámonos a temas importantísimos. La seguridad fue un tema discutido, pues, y luchado con las autoridades de la Asamblea Legislativa previa, que no se podía, pues, luchar con esto por falta de fondos, por falta de viabilidad de las autoridades, tanto Policía Nacional Civil, y pues decretos o leyes que se necesitaban para dotar de herramientas legales y jurídicas y que pudiesen materializar su accionar en cuanto a la lucha, represión y obviamente contención de la delincuencia. Cuestiones que en la realidad actual que vivimos sí se observan y sí se vislumbran. Sí. Bueno, sí, vamos a abordar este tema de la seguridad y régimen de excepción en un momento, y quisiera regresar un poco al tema de cuando pues llega el presidente y no tenía la correlación que tiene ahora, pero que vienen los partidos de oposición y lo primero que hicieron antes de salir, porque hay un momento, un lapso donde se gana la presidencia, pero ellos todavía están gobernando y aprueban una serie de situaciones que durante años se les habían pedido, nunca les habían hecho caso, si lo queremos ver de esa manera. Uno de esos fue el tema de FODES, que ya para salir ellos suben el FODES y lo suben a un porcentaje que el gobierno consideró que no lo podía manejar. Entonces tuvieron que hacer nuevos movimientos, nuevas disposiciones desde el gobierno central para poder, hoy está centralizado prácticamente los trabajos municipales a través de la DOM, pero también de igual manera yo creo que las alcaldías les obliga a tener nuevas iniciativas, gestiones y trabajar de diferente manera. ¿Qué opinión le merece también ese tipo de Por cosas? supuesto, y fue una situación real que pudimos observar como país, el hecho de que más que casualidad, es qué sucede cuando los asambleístas o los legislantes están por salir y sin duda alguna con este decreto o con esta modificación de ley ordenan al gobierno generar un incremento respecto de los pagos o las cuotas que se deberían de generar vía FODES a los municipios. ¿Y qué es lo que sucede? Como primer punto es qué es lo que se tiene por presupuesto y qué es lo que se les ordena generar. Por ahí viene y genera un choque, ¿verdad?, en cuanto a eso. Y pudo en un momento determinado generarse un impago o un quiebre de las finanzas públicas para la realización de obras como tal en beneficio de la población. Pero lo otro es, ¿cuál era el trasfondo? ¿Qué se buscaba? Sí. ¿Qué es lo que buscaban en ese momento los asambleístas que votaron por esa cuestión? Entonces, tradicionalmente nosotros escuchamos, miren, estos fondos se utilizaban para fondear campañas, para fondear o generarle proyectos o generarle economía o finanzas a aquellos alcaldes o virtuales candidatos para que pudiesen competir con las arcas que dicho sea de paso, esperaban ya los últimos 3 o 6 meses de las elecciones para poder hacer proyectos y que eso les sirviera de campaña. Sí, por supuesto, y era una cuestión de lo cual estábamos acostumbrados a observar en tiempo de campaña, ¿verdad?, que la realización de la calle, que la reparación de la calle, que la construcción de muros de contención, que la reparación de infraestructura en mercados, en carreteras comunales, vecinales, y en realización o apertura de chorros en comunidades, un chorro para una comunidad de 500 personas, cuestiones que durante el resto del trayecto de los 2 años y medio anteriores no se habían observado.
Entonces, pero la población tenía que recibirlo, aunque sea ese chorro, porque le servía, le surgía y consecuentemente lo necesitaba, pero era mal visto definitivamente. Era una recurrencia que siempre se generaba, pero viene y se genera este tipo de decretos y logra y se establece un choque, ¿verdad? Un choque que viene a desmejorar definitivamente las arcas estatales para la viabilización de los proyectos. Sí. Cuestión que, obviamente, al generarse un cambio real después de las elecciones de diputados, pues esta cuestión se logra contener. Sí. Bueno, de hecho, esos fondos en el pasado, pues siempre se cuestionó y era a todas luces y lo mencionaban también muchas personas cercanas al tema de las alcaldías, que había el famoso diezmo, que los alcaldes para poder hacer una obra, negociaban con las constructoras, y todo ese tipo de cosas han sido mal vistos por la población, por toda la gente decente que quiere que los proyectos sean bien hechos, porque caían en la situación de que ya no era el 10, a veces podría ser 20 o a saber cuánto más, pero todo eso que malversaban esos fondos prácticamente repercutían en la calidad de los proyectos. No podían entregar un proyecto de buena calidad porque lo que prácticamente invertían era una cantidad menos. Sí, y esto era un secreto a voces, ¿verdad? Porque obviamente no nos constaba el hecho de esas negociaciones, pero ¿qué es lo que observábamos? Vamos, solicitan, yo te acredito, adjudico este proyecto, tú me generas un 10-20% de lo que te adjudico fuera de impuestos, fuera del pago de la renta, etcétera, etcétera, para mi campaña o para mi bolsillo. Entonces, ¿qué pasaba? Probablemente el empresario o el constructor lo hacía casi que obligado porque necesitaba trabajar, tenía una empresa que tenía que funcionar y a pesar de que la empresa cumplía con los requerimientos, había esa exigencia, ¿verdad?, como tal. Pero ¿qué es lo que sucedía? Para poder llegar a los términos de referencia que se requerían de parte de la alcaldía o la institución municipal, tenían que llegar con productos o bienes similares para la materialización de la obra, que eran funcionales pero no eran de calidad. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? En menos de 3 años la obra ya no servía, ya no funcionaba. Exacto, podemos ver hoy colonias que en aquel momento recibían las alcaldías, las comunas, recibían los proyectos, pero con una capa mínima de pavimento. Al año ya no servían, con la primera lluvia se les arruinaban, se les dañaban. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, hoy que el nuevo gobierno ha destinado de diferentes maneras los fondos, yo creo que ese tipo de cosas tiene que ir ya desapareciendo. Yo debo decir, hay algunas alcaldías que todavía quieren hacer esas prácticas, dejando proyectos a última hora, esperando la campaña. Y yo creo que la gente, la población hoy, todo eso lo analiza y cuando se llega el momento de ir a una votación, pues obviamente tienen que hacer todos esos análisis, quiénes son estos alcaldes que les están haciendo bien el trabajo o no se los están haciendo bien. El tiempo de este segmento se nos ha ido, licenciado, así que vamos a ir a un pequeño corte, pero cuando regresemos vamos a tocar diferentes temas. Podemos platicar un poco del trabajo que está haciendo la oposición en la Asamblea Legislativa. También podemos abordar el tema de la búsqueda del nuevo periodo presidencial del presidente Nayib Bukele, temas de régimen, de excepción y temas de seguridad. Así, regresamos y cuando volvamos vamos a abordar esos temas. No nos cambien. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca.
Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente. Gracias por seguir en sintonía y bueno, ahí estamos conversando con el licenciado Iván Flores, temas de coyuntura nacional. Hemos abordado un poco el tema del trabajo del gobierno dentro de los 4 años y estamos prácticamente a un año, licenciado, de que termine ya el periodo presidencial. ¿Cómo ha visto así resumidamente el trabajo del presidente y qué es lo que esperamos a un año? Pues definitivamente que ha sido un trabajo arduo, lo veo desde el punto de vista población, soy parte de esta población, soy parte de esta sociedad también, sí. Parte de ser abogado, me quito la investidura, y pues ha sido un trabajo muy interesante, no ha sido fácil definitivamente porque sí. Cambiar esquemas y cambiar estereotipos de cuestiones que se han venido dando durante una cantidad de años no es fácil, no es fácil cambiar ideas, no es fácil cambiar pensamientos y sobre todo costumbres, de cuestiones que estaban mal hechas, pero se habían esas tradiciones, esas costumbres, se habían vuelto ley de vida para algunas personas, sí. Como el tema de acostumbrarnos a vivir en la delincuencia, acostumbrarnos a ver actos de agresividad en la calle, acostumbrados a ver actos de maltrato de animales, por ejemplo, en la calle, sí. En nuestra casa, maltrato hacia niños, una gran cantidad de situaciones que se han generado costumbre y que consecuentemente se volvieron vivencia del día a día, cuestiones que parecieran inobservables o parecieran normales, pero esta cuestión se ha ido quitando, mermando a raíz de gestiones directamente de la Presidencia de la República. Pero esto es en temas de convivencia, sí. Pero hay temas mayores como el tema seguridad, sí, el tema de la legislación que se ha generado en el país para viabilizar también la convivencia macro del país y hasta las relaciones internacionales. Yo tuve la experiencia o la posibilidad de viajar a fin del año recién pasado a Europa y cuando estaba pasando una aduana me dice, tú eres salvadoreño, te felicito por cómo se está manejando el tema de la violencia en tu país ya no era uno de los países más violentos del mundo y te felicito. Mire, ese sí. Es un tema que agrada, sí. Porque no lo tachan, uno llegaba a otro país anteriormente y cuidado, este salvadoreño no será pandillero. Entonces estas cuestiones han cambiado, entonces el tema de seguridad, aparte de la convivencia ciudadana, ha sido determinante y vital. Ahora, hay otros retos, no lo puedo negar, sí. El tema económico, el tema del pago de impuestos a las finanzas públicas, es un reto también que se mantiene constante, porque no solo es un tema de país, porque se tiene que jugar con temas internacionales, cómo se maneja también la banca internacional, cómo se maneja el mercado de valores, una gran cantidad de situaciones que también interfiere con el quehacer del país. Sí. Bueno, yo creo que es un tema bastante interesante, pero también debo de retomar parte de las palabras en cuanto al trabajo que ha tenido el gobierno estos 4 años y ya a un año prácticamente de que finalice este periodo presidencial. Pero hemos visto en años anteriores que partidos como Arena y FMLN generaban esos tratos con pandillas, retomando el tema que cuando uno llega a otro país, antes le decían, bueno, las pandillas de tu país es peligroso, o sea, ni los mismos salvadoreños que residen fuera del país querían venir, mucho menos un extranjero, o sea, y uno veía la diferencia con Costa Rica, por ejemplo. Solo tenían de referencia a Costa Rica. Hoy la situación se está viendo diferente, pero abordando el tema de esta corrupción que había también entre estos partidos políticos cuando gobernaron, que tenían acuerdo con pandillas. Yo no entiendo por qué generaban eso, porque dañaban al país, y lo que ahora estamos viviendo
el haber cortado, el estar cortando de raíz el tema de pandillas, creo que le da otra cara, otro rostro al país. Por supuesto, este es un hecho detestable, un hecho reprochable, definitivamente, que autoridades, altas autoridades de nuestro país, hayan negociado con la vida del salvadoreño, hayan negociado con la libertad, con la seguridad, con la economía del país, para obtener obviamente beneficios políticos. ¿Y cuáles beneficios? El poder perpetuarse en el poder, valga la redundancia, mantenerse en instituciones gubernamentales al frente, en alcaldías, manteniendo también sectorizado el poder. Ahora, ¿cuál era el beneficio? Individual. ¿Por qué? Porque habían beneficios económicos, prebendas, se les generaba beneficios también a estas personas que estaban vinculadas a hechos delictivos. ¿Qué pasa con la mayoría de la población? ¿O qué pasaba? Víctimas de robo, víctimas de extorsión, víctimas de homicidio, víctimas de desaparecidos, víctimas de lesiones, de amenazas, una cantidad interesante de personas que nos hemos visto sometidos. Yo creo que no habrá una persona en el país, si es que la hay, lo felicito, que no haya vivido el flagelo de estas personas, sí, definitivamente. Ahora se corta de tajo esto y empezamos a ver una movilidad o un quehacer de país totalmente diferente. ¿Cuál? Usted mencionaba la diáspora, nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero, independientemente sea Estados Unidos o no. Muchas personas que olvidaron regresar a sus terrenitos, olvidaron regresar a sus casas, donde se criaron, donde vivieron sus infancias, su adolescencia. ¿Por qué? Porque era peligroso regresar. Sí. Es decir, un desconocido peligroso lo asaltaran, lo extorsionaran, lo desaparecieran, por el hecho de creer que porque viene de otro país, viene con dinero, viene con plata. Esa es una cuestión, una teoría totalmente negativa, creer que nuestros hermanos que están en el extranjero todos son millonarios. ¿No es cierto? También van a luchar y a trabajar, sí, a otros países. Entonces estas personas venían, dañaban y laceraban a nuestros connacionales. ¿Qué sucede? Ahora es diferente. Y lo notamos en pequeñas cosas. Usted puede ir a colonias tradicionales en las cuales era imposible ingresar sin previo aviso y permiso de ellos. Soyapango, muchas colonias emblemáticas. Yo trabajé un tiempo en Soyapango, yo fui notificador de la Corte Suprema de Justicia en los juzgados hace un par de años y entrar era un dilema, era encomendarse a Dios para tratar de regresar y salir con vida. Y entrando en orden, la Matepec, la 22 de abril, después la Monte Carmelo, después Sierra Morena, lo voy enumerando en orden, porque sí conozco a la perfección todo eso, Santa Lucía, el Matasano, y de ahí, por ahí, la Guadalupe, algunas fracciones, ¿verdad? Algunas comunidades, y ahí comenzar a bajar todo eso hasta llegar allá por San Ramón, allá por todas esas comunidades que son el tope, por la otra zona de Soyapango. Entonces era imposible poder caminar tranquilo, y lo que pasa es que se movía en diferentes colonias donde habían diferentes pandillas y uno trabajando decía, Dios mío, aquí Dios me permita poder regresar, y entraba y veía cosas, sí, terribles, y andar monedas porque en todos los lugares le pedían monedas, sí, imagínense, gastándose su salario por temor a que se le cometiera un daño. Esto ya no existe, esto desapareció. Sí. Usted puede hacer un tour por esas colonias para conocerlas y decir, aquí era donde estaban estas cosas. El centro de San Salvador, una cosa diferente. Es totalmente diferente, digamos. Caminar o llegar al mercado era una cosa terrible. Sí. Esto ha cambiado. No tenía valor la gente de entrar a esos lugares. No valía la vida, la verdad. Sí. Y si ellos creían o sospechaban que usted era policía, era miembro de la Fuerza Armada, o aún era informante de ellos, que nada que ver, corría el riesgo de quedar, porque en los puestos de los mercados ahí los metían y los mataban. Sí. Y después no sé cómo hacían, pero estas personas desaparecían en los mercados comprando sus alimentos. Sí. Entonces, y el temor también que veían los comerciantes de los mercados, porque aquella señora que vendía pan, frutas, verduras, los alimentos para la población, también era víctima de ellos. Sí. Eso no dejaba prosperar la economía también, porque negocio que iniciaba, negocio que le ponían renta, y eso pues o desaparecía rápido el negocito o no podía prosperar. Por supuesto, sí. Y es que mire, en un negocio, cuando se inicia, los márgenes son mínimos. Sí. Casi que se invierte para poder permanecer en el negocio, no para obtener ganancias o dividendos de esto. Pero póngale una persona, tenía una semana de haber llegado al lugar, sí, y le decía, vaya, hoy me tenés que dar tanto. Tenía que proyectar, mantener su negocio, sacar sueldos si es que podía, pagar impuestos, porque se pagan tributos municipales y eventualmente en Hacienda. Sí. Y todo eso, pagarle a ellos, no daba. Sí. ¿Qué es lo que era más fácil? Cerrar operación. En un negocio sencillo, una venta de pan puede ser, sí, pero necesita empleados, necesita movilidad, necesita factibilidad. No se podía por esas circunstancias. Bueno, de hecho, bueno, yo en mi carácter de diputado, pues le he estado respaldando al presidente o al Ministerio de Seguridad, si se quiere ver así,
en el tema de dar nuestros votos para el régimen de excepción. Yo creo que es la alternativa que hacía falta y que pues le ha dado estos resultados al país. O sea, de otra manera yo veo que era muy difícil, casi imposible, que esta situación que hoy estamos viviendo la pudiéramos vivir. Por supuesto, y es que lo que pasa es que se puede caer también en reduccionismos o en algunos argumentos de decir, mire, no es necesario, no ha sido necesario régimen de excepción. Preguntémonos esto, ¿cuántos años hemos tenido enquistados a estas estructuras delincuenciales en nuestro país, en nuestra sociedad, también en algunos estrados del poder de nuestro país? Yo por lo menos llamo la atención al recuerdo y veamos esto, lo sacaban de los penales para ir a dar conferencias, conferencias magistrales de cómo se debía en un momento determinado caminar, como van a ir a estos lugares de esta hora a esta hora, no van a tener ningún problema y ustedes van a poder caminar con su familia. Y uno, perdón, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Entonces, ese tipo de situaciones tan enquistadas y tan arraigadas a nuestra sociedad, ¿cómo iban a ser erradicadas? Tendría que ser erradicadas de manera frontal y con fuerza. ¿Quién tenía que propiciar y proporcionar estos recursos? Las entidades estatales, es decir, el poder punitivo del Estado, ¿verdad? Y obviamente algunos dirán, hay un exceso de represión. No, ¿cómo enquistamos a estas personas armadas, ¿sí? Con mucho poder económico, con mucho material humano para contener cualquier intención de parte de la autoridad de poder repeler esta situación? Tenía que ser con el poder que a través de la población se le ha dado, valga la redundancia, al poder estatal. Pero se ha logrado y se ha visualizado. Yo sé que falta mucho camino por seguir, pero considero que se está en el camino adecuado. Muchísimas gracias, licenciado Iván Flores, por haber hecho el tiempo y venir a dar opinión a nuestros televidentes. Muchas gracias a usted por la invitación y estar atento a cualquier llamado. Muchas gracias. Don Raúl, muchísimas gracias por el espacio y bueno, hemos tenido una interesante conversación con el licenciado Iván Flores. Hemos hablado temas de coyuntura nacional y gracias a usted en su programa Ahora, en su noticiero Ahora, y a TVM también, que nos da el espacio. Bendiciones y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Juan Carlos. Felicidades, licenciado Iván Flores. Un gusto saludarles. Feliz fin de semana.